Hola con todos, buenos días. Estamos junto a Jorge Gallardo, director del Observatorio Económico de Ecuador Libre, para hacerle algunas preguntas sobre la proforma presupuestaria para el 2019. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Jorge, ¿cuál es el problema central de la proforma del 2019? Bueno, básicamente son tres. La una hace relación a una sobreestimación de los ingresos, sobre todo por el lado petrolero y por el lado tributario, una sobreestimación del Producto Interno Bruto para el año 19, que ya vamos a abordarlo eso después, una subestimación de los egresos, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, a las asignaciones que debe dar el gobierno a la seguridad social, y todo esto se traduce en un tercer aspecto, que no se respetan las reglas macrofiscales establecidas en la Constitución de la República y en la Ley de Fomento Productivo, y eso es muy grave. Estamos de alguna manera diciendo que vamos a ganar más dinero del que probablemente ganemos y que vamos a gastar menos del que probablemente gastemos. Totalmente de acuerdo, y eso se va a reflejar en una de las inquietudes que ustedes tienen, que es con respecto a qué va a pasar con el déficit. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias si la Asamblea Nacional aprueba la proforma tal como está en este momento? Bueno, básicamente esa proforma, al ser aprobada tal como está, implica que la economía no va a crecer el próximo año. Ellos optimísticamente dicen 1.43, cuando el fondo dice 0.7, se paga ese 0.9. Claro. Por lo tanto, hay una sobreestimación del crecimiento. Pero es abismal, o sea, son algún porcentaje considerable entre las dos comparaciones. Y lo más preocupante, Bernardo, es que en las proyecciones que hace el gobierno para los próximos 4 años, prácticamente la economía está estancada, crece por debajo del crecimiento de población, lo que significa que no van a haber oportunidades para generar nuevos empleos. O sea, nos vamos a quedar en la misma línea si no es hacia abajo. No solamente eso, hacia abajo, porque si realmente comparamos qué va a pasar con el ingreso por habitante a fines del año 22 contra el año 14, establecemos que vamos a tener los mismos ingresos por habitante a fines del año 2014 que el 2014, es decir, prácticamente hemos estado marchando en el mismo terreno 8 años. Uf, terrible, económicamente hablando, terrible. Y socialmente hablando. Y socialmente hablando. En la proforma 2019, el gobierno ha proyectado el Producto Interno Bruto en 113 millones para el próximo año. ¿Cree que es posible alcanzar este monto? Ya, el monto es 113.000 millones. 113.000 millones. Y definitivamente que no, porque hay una sobreestimación del crecimiento, 1.43. Y con la inflación que proyectan de 1.1, definitivamente no se llega a los 113.000. Si utilizamos el indicador que ellos mismos ponen en la planificación cuatrianual, que se llama el deflactor implícito del producto, que es 1.84, que está sobreestimado, el producto verdaderamente para este año 19, para el próximo año 19 sería de 111.000 millones. ¿Cómo, para los que no somos muy economistas, cómo explica el deflactor implícito, o sea, esa variable? ¿Cómo se explica? Es igual que el índice de precios al consumidor, con la diferencia que toma el incremento de precios en los diferentes sectores de la economía. Ah, ok, o sea, toma en consideración varios sectores. Exactamente, entonces por eso se llama deflactor implícito del producto. Un nombre bien complicado. Y bueno, en la proforma se ha proyectado, como ya hablamos, un crecimiento económico del 1.43. ¿Esto lo considera conservador o muy optimista, por así decirlo? Yo creería que es demasiado optimista. Bueno, ya como lo dijimos anteriormente, 1.43 es demasiado optimista. La economía está en un proceso de desaceleración llegando a recesión. Es decir, vamos a duplicar el crecimiento según lo que estima el Fondo Monetario Internacional, más arriba de lo que estima la CEPAL y el Banco Mundial, y por lo tanto yo creo que 1.43 es una cifra demasiado optimista, dada la estructura también del presupuesto general de Estado y de la situación de la economía en general. Establece también el precio del barril del petróleo a $58.29. ¿Está sobreestimado este precio? No está inflado, ¿ya? Porque lo que estamos viendo en el mercado en este momento es una baja en el precio del petróleo. Creo que está por $56 aproximadamente. 54 dólares. Y con el empujón que el día de ayer pegó el presidente Trump
al hacer un pacto por debajo de la mesa con Arabia Saudita para no reconocer este crimen del periodista saudita en el consulado en Turquía, se felicita porque Arabia Saudita va a seguir colaborando para bajar el precio del petróleo. Por lo tanto, la situación del petróleo en el mercado internacional, dada la presión política, geopolítica que existe de los Estados Unidos, yo no veo posible un petróleo de $58 WTI. Peor, y sin contar el castigo, y peor que se 58 para Ecuador, claro, que significa un WTI de alrededor de 61 62 dólares. De acuerdo con la Proforma, la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios se ubica en 4.841 millones. ¿Esto quiere decir que el subsidio de los combustibles equivale a este monto? No, ahí hay una equivocación muy grave de la prensa y también del Ministerio de Finanzas al decir que ese es el monto del subsidio. Okay. El monto del subsidio se lo calcula por el precio de importación del barril menos el precio de venta interna. Si bien, según ellos proyectan 4.800, que también para mí está sobreestimado, mucho más baja esa cantidad, la venta interna del petróleo no sobrepasará los 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando, si es que la cifra de importación es la correcta, que se van a necesitar 2.800 millones de financiamiento neto para poder importar combustible. Para la Proforma 2019 se establece transparencia a la seguridad social por 1.995 millones. Este monto cubre el total de la deuda que mantiene el gobierno con el IES. O sea, ¿han contemplado dentro de la Proforma la deuda con el IES? No, ese es uno de los gastos subestimados. Ok. El gobierno ha puesto en la Proforma algo así como 1.250 millones para el 40% de las pensiones jubilares. Y eso, según cálculos del propio IES, llega como a 1.750. Claro. Y no ponen dentro de las asignaciones tanto las aportaciones a la salud para los afiliados con enfermedades catastróficas y los minusválidos, ni que son como 400 y pico de millones, y tampoco se pone la partida para el incremento de la jubilación que se está dando ahora del Seguro Social Campesino, que pasó de $60 al año a $100 por individuo. Entonces, calculamos aquí en Ecuador libre que la asignación debería ser alrededor de 2.450 millones. 2.400, o sea, es bastante la diferencia. Totalmente, casi el doble. Eso aporta a un déficit de alrededor de un punto del PIB adicional. Y hablando del PIB, para la Proforma establece un déficit global del 3.2% del PIB para el 2019. ¿Considera que es posible esta meta? Bueno, con lo que hemos hablado ahora en los ajustes que tienen que hacerse por el lado de los ingresos, disminuirlos, y por el lado de los gastos, aumentarlos, ese 3.2% no se va a lograr. Nosotros proyectamos que ese déficit, haciendo las correcciones, va a ser de alrededor 6.5% del PIB. Y bueno, la Proforma proyecta unas necesidades de financiamiento por 8.958 millones. ¿Esta cantidad es suficiente? Definitivamente que no, porque esa cantidad, ¿verdad? Parte de un déficit fiscal de 3.600 millones, cuando el déficit fiscal va a sobrepasar los 6.000 millones de dólares, haciendo los ajustes. Y por otro lado, esa cifra tampoco considera el financiamiento neto, no bruto, neto que se necesita para importar combustible. Y por consiguiente estamos hablando de una cifra que va a oscilar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Y dentro de todas estas proyecciones que hay una que ha llamado particularmente la atención dentro de la Proforma, que es este organismo no identificado, el famoso ONI, que es casi de un 56%. ¿Qué significa esto, Jorge? Cuéntenos un poco. Bueno, el Ministerio envió el detalle de dónde van a provenir los recursos para el financiamiento. Okay. Financiamiento ya de tercero, es decir, de 8.100 millones de dólares. O sea, este más o menos, como quien diría, el dinero que necesitamos para poder pagar
los profesores, los municipios, etcétera, etcétera. No, porque uno se tiene que endeudar solamente para amortizar y para inversión, de acuerdo a la ley. Okay. Usted no puede endeudarse para financiar gastos corrientes. No puedo financiarme para financiar gasto corriente. Entonces, para cuadrar las cuentas de financiamiento, se inventan una que es el ONI, parece un OVNI, de alrededor de 4.600 millones de dólares. ¿Qué es el 56%? Que es básicamente el 56% de lo que se necesita de los 8.100 de deuda que ellos proyectan, que es mucho más metiendo los otros ingredientes, y por lo tanto yo creo que el gobierno debería transparentar esa cifra y decirnos a los ecuatorianos qué significa ONI, O-N-I, organismo no identificado. En otras palabras, todavía no sabemos de dónde vamos a sacar el 56% de la necesidad de nuestro financiamiento. Del financiamiento que está subestimado. Subestimado, claro. Exactamente. Entonces, en resumen, aprobar esta proforma por parte de la Asamblea sería una grave irresponsabilidad, ya que lo que estarían básicamente aprobando es que la economía se va a estancar durante los próximos 4 años, en segundo lugar que no va a haber generación de empleo, y en tercer lugar que la deuda pública va a seguir creciendo de acuerdo al cheque en blanco que le dio la Asamblea con el voto en contra de Creo, en el sentido de que no podía dársele al gobierno eliminando el 40% del tope de endeudamiento con relación al PIB para que pueda endeudarse como ellos estimen conveniente, y eso es lo que estamos viendo en esta proforma. Esta ley de fomento productivo que conversamos en algún momento era parte de este cheque en blanco para que el Estado no tenga tope de deuda. Claro, y eso fueron en las reglas macrofiscales, entre comillas, que metieron ahí en la famosa ley de fomento productivo. ¿Qué consecuencias pudiera tener esto para los ecuatorianos? Este tipo de proformas mal hechas o mañosas, pudiéramos decir. Lastimosamente, las familias van a experimentar una reducción en las oportunidades de empleo. Okay. Y en segundo lugar, una reducción en sus ingresos reales. Entonces va a haber una afectación directa en el bienestar de la población, y eso puede traer problemas ya sociales y políticos por no diseñar una proforma que comience a sentar las bases de la reactivación. El problema está en que si usted no tiene posibilidades de trabajar en la especialidad para la que usted está capacitado, usted va a tomar el empleo que sea, con tal de mantener en algo a su familia. Claro, de sacar adelante. Y eso definitivamente no es lo correcto. Por otro lado, también los profesionales pueden comenzar a irse al sector informal. Eso le iba a preguntar, esto aumentaría probablemente la informalidad, al no tener las oportunidades de generar nuevos o más empleos, ¿fomentaría esto la informalidad? Sin lugar a dudas. No se está en el 19 proyectándose crear más empleos formales, sino más bien incentivando la informalidad. Y finalmente yo, Bernardo, al margen de los números que hemos analizado, la economía ecuatoriana no va a crecer si no se hacen reformas estructurales profundas para poder estimular el ahorro, la inversión productiva en el país. Y por consiguiente, solamente hablamos de presupuesto, pero lo de fondo es hablar de las reformas que necesita el país para cambiar ese marco institucional y legal que heredamos del correísmo en los 10 años de su gobierno. Si pudiera ponerlo en 3 propuestas simples, sin profundizar mucho, ¿cuáles serían los 3 factores principales para poder cambiar dentro de la economía del país? Una reforma tributaria sencilla que baje impuestos y elimine impuestos distorsivos. Eso incrementa el ahorro y la inversión y también los ingresos fiscales. En segundo lugar, necesitamos una ley de disciplina fiscal y de ahorro público, que no es suficiente con lo que está en la Constitución, ni suficiente con la ley de fomento productivo. Básicamente tenemos que forzar a los gobiernos posteriores a ser disciplinados en el manejo fiscal y crear nuevamente un fondo de ahorro y de estabilización que lo contempla la ley de fomento productivo. ¿Ya? Pero dice que se va a nutrir de los recursos
en el diferencial entre el precio proyectado en la proforma y el real. Con 58 y pico en la proforma no va a haber un solo centavo, ¿ya?, de dinero extra que pueda ir al fondo. Entonces yo diría estas dos, más algo que siempre he insistido, aprovechar el dólar en la economía ecuatoriana y hacer una profunda reforma del sistema financiero ecuatoriano para permitir que la banca extranjera pueda venir al Ecuador y, en definitiva, crear en el país un centro financiero internacional que permitiría no solamente garantizar la liquidez al sector privado, sino también la liquidez en general de la economía ecuatoriana. Abrir el Ecuador al mundo, en otras palabras. Sí, señor. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente entrevista, y quedamos advertidos en todo caso. Bueno, muchas gracias y seguimos nosotros acá haciendo nuestros estudios y publicando.